Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues vamos a hacer una pequeña charla y biografía de Max Romeo Arízaga y Arízaga, un importante historiador, intelectual y poeta para el Ecuador y el mundo entero. Max Romeo Arízaga y Arízaga. Nace en el cantón Gualaceo, en la provincia de La Suay, el 30 de junio de 1945. Como ya mencioné, un importante escritor, poeta, historiador y también ha hecho publicaciones en el ámbito de la genealogía, ¿sí? La genealogía es el estudio histórico de las familias. Eh, Hasta sus 7 años, Max Romeo Arízaga y Arízaga residió en el cantón Gualaceo y de ahí emigró con sus padres y su familia hacia la ciudad de Guayaquil, perdón, hacia la ciudad de Guayaquil en 1952 aproximadamente. En esta ciudad, en el Golfo del Ecuador, en la perla del Pacífico, en Guayaquil, aproximadamente entre el año 1952 y 56 estudió en la escuela 12 de abril, anexa al Colegio Ibarra. También mencionar que en esta época, en este contexto de los años 50, incluso casi hasta los 60, 50 y 60, Guayaquil era un polo de atracción de muchos campesinos e incluso de otras ciudades del Ecuador, ya que se dio el boom bananero y eso permitió el desarrollo económico, social y cultural del puerto principal del Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, y mucha gente del cantón Gualaceo y de la provincia de La Suay y de otras provincias también, por supuesto, migraban justamente a la ciudad de Guayaquil, como ahora en el siglo XXI mucha gente migra hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, migra también la familia de Max Romeo Arízaga a la ciudad de Guayaquil. Sus 3 primeros años de escuela, perdón, de secundaria, sí, sus 3 primeros años de secundaria, más o menos entre el 1956 y 1959 aproximadamente, lo hizo en el colegio Juan Montalvo, en la ciudad de Guayaquil, y luego en el colegio Asad Bucarán, hasta donde que se gradúa en 1962, se gradúa de bachiller en ciencias sociales, en estudios sociales, en el colegio Asad Bucaram de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Los estudios superiores, sin fecha, lamentablemente, ojalá en algún momento podamos validar esto de aquí, esta información. Los estudios superiores los realiza en la Universidad Técnica Particular de Loja, debió haber sido prácticamente esto en los 60, incluso en los 70, lo más probable que estudió Max Romeo Arízaga en la década de los 70, en la Universidad Técnica Particular de Loja, o en ese momento se conocía como la Universidad Abierta de Loja, con sede en Guayaquil, donde se graduó como licenciado en Ciencias Sociales. Esos años 70 eran épocas también de dictadura militar, el país estaba comenzando el boom petrolero, la ciudad de Guayaquil ya se había desarrollado mucho más. Entonces, esos son datos algunos de contexto de la biografía de Max Romeo Arízaga. En el año de 1984, con el apoyo del doctor Juan Cordero Íñiguez, ¿sí? Con el apoyo del doctor Juan Cordero Íñiguez, un importante historiador cuencano, publica un libro muy importante, que es el que ustedes ven en pantalla, Documentos para la historia de la villa de Gualaceo. Realmente este es un documento muy importante, el segundo libro publicado y especializado en el cantón Gualaceo sobre historia, sobre la historia de Gualaceo. Si bien han habido mucha gente que de pronto de paso habló de Gualaceo o tuvo un pequeño escrito de algún artículo de gente de Cuenca, este es el segundo libro. Acordémonos que el primer libro que se publica sobre la historia ya especializada sobre Gualaceo, más concreta y específica sobre la historia de Gualaceo, el primer libro lo publicó el padre José María Vargas en 1950, el padre José María Vargas en 1950, y también tengo
pequeña biografía, un resumen de la biografía del padre José María Vargas en otra conferencia. Les invito a la conferencia y a la biografía del padre José María Vargas en mi canal en YouTube. Entonces, ese fue el primer libro que se llamó Gualaceo, apuntes monográficos del padre José María Vargas. El segundo libro, especializado y exclusivamente sobre la historia de Gualaceo, incluso escrito por un gualaceño, fue el de Max Romeo Arízaga en 1984, un importante libro que hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, se sigue citando por muchos medios de comunicación, periódicos, etc. ¿Sí? Entonces, un importantísimo libro publicado en el 84 con el apoyo del doctor Juan Cordero Íñiguez, con el cual también tenemos una entrevista que les invito con el doctor Juan Cordero Íñiguez. Tenemos una entrevista con este importante historiador de Cuenca en mi canal en YouTube. Les invito también. ¿Ya? Entonces, esa es la publicación, la primera publicación relevante de Max Arízaga y Arízaga. Antes no hay conocimiento de que haya publicado. Esta es una primera obra que publica sobre la historia de la villa de Gualaceo. Ya, entre 1998 y el año 2000, sí, entre el año 98 y el 2000, con su esposa y recién casado se fue a vivir en Machala, en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, gracias al apoyo del mismo historiador Cordero. Desde el año 2000, ¿sí? Durante 20 años, desde ahí ha residido en la ciudad de Ibarra, donde reside en la actualidad. En el año 2019 recibió el Premio de la Cultura con especialidad en literatura de la recién creada en Gualaceo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, ¿sí? La Casa de la Cultura Benjamín Carrión recién se fundó en el cantón Gualaceo, me parece que es en el mismo 2019 o un poco antes o incluso hasta el 2018, en el 2018, pero en el año 2019 Max Romeo Arízaga recibe un premio de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión con sede específica en Gualaceo. Acordémonos que ya la Casa de la Cultura en la versión de la SUAY y de la ciudad de Cuenca ya existía desde mucho tiempo atrás, pero en Gualaceo me parece que recién se crea en el 2018-2019 y en esta recién creada Casa de la Cultura dan unos premios a algunos personajes importantes de la cultura y de la historia de Gualaceo y en este caso se entrega a Max Romeo Arízaga por sus publicaciones. Ya, algunas de sus publicaciones, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, con las cuales tengo la oportunidad de tenerlas. Historia genealógica de la villa de Gualaceo, también publica en 1999, mientras él estaba en la ciudad de Machala, investigando en algunos documentos de la curia, de la iglesia de acá del cantón Gualaceo, donde reposan algunos textos de las familias, de los bautismos. Entonces, en 1999, Max Romeo Arízaga y Arízaga publica Historia genealógica de la villa de Gualaceo, de la historia de las familias, de los apellidos, registrados en la curia, en las actas de bautismo, de matrimonio y de fallecimiento en esta institución. Entonces, con esa información, publica Historia genealógica de la villa de Gualaceo, Max Romeo Arízaga. En el año 2013, ya desde Ibarra, escribe Los Cañaris en Gualaceo y Tomebamba, un importante libro sobre los Cañaris, sí, la historia prehispánica, la historia precolombina en Gualaceo y Tomebamba. Publica Los Cañaris en Gualaceo y Tomebamba, perdón, valga la redundancia, Max Romeo Arízaga en el año 2013. En el año 2012, publica Crónica documental de la villa de Gualaceo, que es una segunda versión o una segunda edición ya mejorada de lo que es Historia de la villa de Gualaceo. Entonces escribe Crónica documental de la villa de Gualaceo en el año 2012, Max Romeo Arízaga. En el año 2019, una de sus últimas publicaciones, por no decir la última, publica Atahualpa y los Cañaris de Gualaceo. Atahualpa y los Cañaris de Gualaceo publica en el año 2019 de esta importante historia antes de la colonización y los conflictos que se dieron también entre los incas y con los Cañaris. Publica esta obra Max Romeo Arízaga, dos obras importantes de esta última década, del 2000 al 2020, también muy importantes en la obra de Max Romeo Arízaga.
Otras publicaciones de Max Romeo Arízaga han sido, en 1986 publicó Los Arízaga en la cultura ecuatoriana, su familia, digamos, haciendo un realce a su familia, a su árbol genealógico, habla sobre los Arízaga en la cultura ecuatoriana. Uno sin año, realmente no tengo la oportunidad, dónde estará este libro, habrá que conseguirlo. También escribe una genealogía del padre José María Vargas, entonces también hace una historia de la familia del padre José María Vargas, de dónde proviene, etcétera. Sí, entonces, ese libro sería importante, ojalá conseguirlo en algún momento para tenerlo, la genealogía del padre José María Vargas. En el año 2006 escribe nuevamente sobre los Arízaga, la familia de él, los Arízaga en Vasconia y en América. Vasconia en España y América, y esto lo publica desde la ciudad de Ibarra. ¿Sí? Entonces, estos son algunas de las publicaciones más relevantes, aparte tiene poemas, tiene otros escritos, pero estas son las publicaciones más relevantes de este importante historiador, cronista del Cantón Gualaceo, escritor, poeta, y yo creo que es bastante importante. Eh, He tenido una cierta cercanía con Max Romeo Arízaga, asimismo, a mí también me gusta la historia, la biografía, la genealogía. Le he comprado algunos libros y desde ahí he tenido una cierta amistad vía redes sociales. Él no utiliza muchas redes sociales, pero en lo poco que hemos podido conversar, me ha contado algo de su biografía, de su historia. Y pues ojalá en algún momento yo le incentivé y le dije, sería importante que usted como un gran historiador de acá del Cantón Gualaceo y del Ecuador,